de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos continuar con el capítulo 24 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula ¿No es este el hijo del carpintero? Y nuevamente nos acompaña nuestro amigo el pastor Orlando González, y qué privilegio invitarles para inclinar sus rostros para orar. Dios eterno, trae tu bendición sobre cada uno de nosotros y el gozo de estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando cómo Jesús en Nazaret estuvo al borde de la muerte cuando, enfurecida la multitud, querían empujarlo por el despeñadero, pero fue salvado por los mensajeros celestiales. También los ángeles habían protegido a Lot y le habían conducido a salvo en medio de Sodoma. Así protegieron a Eliseo en la pequeña ciudad de la montaña, cuando las colinas circundantes estaban ocupadas por los caballos y carros del rey de Siria y por la gran hueste de sus hombres armados. Eliseo contempló las laderas más cercanas cubiertas con los ejércitos de Dios, caballos y carros de fuego en derredor del siervo del Señor. Así en todas las edades, los ángeles han estado cerca de los fieles que siguen a Cristo. La vasta confederación del mal está desplegada contra todos aquellos que quieran vencer. Pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven. Los ejércitos del cielo acampados en derredor de los que aman a Dios para librarlos. ¿De qué peligros, vistos o no vistos, hayamos sido salvados por la intervención de los ángeles? No lo sabremos nunca hasta que la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. Entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de esta tierra y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban nuestros pasos día tras día. Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía, se detuvo antes de la especificación final referente a la obra del Mesías. Habiendo leído las palabras, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, omitió la frase y el día de venganza de nuestro Dios. Esta frase era tan cierta como la primera de la profecía, y con su silencio Jesús no negó la verdad, pero sus oyentes se deleitaban en espaciarse en esta última expresión y deseaban ansiosamente su cumplimiento. Pronunciaban juicios contra los paganos, no discerniendo que su propia culpa era mayor que la de los demás. Ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia que estaban tan listos para negar a los paganos. Ese día en la sinagoga, cuando Jesús se levantó entre ellos, tuvieron oportunidad de aceptar el llamamiento del cielo. Aquel que es amador de misericordia anhelaba salvarlos de la ruina que sus pecados atraían. No iba a abandonarlos sin llamarlos una vez más al arrepentimiento. Hacia la terminación de su ministerio en Galilea, volvió a visitar el hogar de su niñez. Desde que se le rechazara allí, la fama de su predicación y sus milagros habían llenado el país. Nadie podía negar ahora que poseía un poder más que humano. Los habitantes de Nazaret sabían que iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Alrededor de ellos habían pueblos enteros donde no se oía un gemido de enfermedad en ninguna casa, porque él había pasado por allí, sanando a todos los enfermos. La misericordia revelada en todo acto de su vida atestiguaba su ungimiento divino. Otra vez, mientras escuchaba sus palabras,
Los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino, pero tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre que se había criado entre ellos era mayor que ellos o diferente. Todavía sentían el amargo recuerdo de que mientras aseveraba ser el prometido, les había negado un lugar con Israel, porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer o un hombre pagano. Por ello, aunque se preguntaban, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esas maravillas? No le quisieron recibir como el Cristo divino. Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición y con pesar se apartó para no volver nunca. La incredulidad, una vez albergada, continuó dominando a los hombres de Nazaret. Así dominó al Sanedrín y a la nación. Pero los sacerdotes y la gente, el primer rechazamiento de la demostración del Espíritu Santo fue el principio del fin. A fin de demostrar que su primera resistencia era correcta, continuaron desde entonces cavilando en las palabras de Cristo. Su rechazamiento del Espíritu culminó en la cruz del Calvario, en la destrucción de su ciudad, en la dispersión de la nación a los vientos del cielo. Oh, cuánto anhelaba Cristo revelar a Israel los preciosos tesoros de la verdad. Pero tal era su ceguera espiritual, que fue imposible revelarle las verdades relativas a su reino. Se aferraron a su credo y a sus ceremonias inútiles, cuando la verdad del cielo aguardaba su aceptación. Gastaban su dinero en tamo y hojarasca, cuando el pan de vida estaba a su alcance. ¿Por qué no fueron a la palabra de Dios para buscar diligentemente y ver si estaban en error? Las escrituras del Antiguo Testamento presentaban claramente todo detalle del ministerio de Cristo y repetidas veces citaba él de los profetas y decía: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Si ellos hubiesen escudriñado honradamente las escrituras, sometiendo sus teorías a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia. No habría necesitado declarar: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Podrían haber conocido las evidencias de su carácter de Mesías, y la calamidad que arruinó su orgullosa ciudad podría haber sido evitada. Pero las miradas de los judíos se habían estrechado por su fanatismo irracional. Las lecciones de Cristo revelaban sus deficiencias de carácter y exigían arrepentimiento. Si ellos aceptaban estas enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y abandonar las esperanzas que habían acariciado. A fin de ser honrados por el cielo, debían sacrificar la honra de los hombres. Si obedecían a las palabras de este nuevo rabino, debían ir contra las opiniones de los grandes pensadores y maestros de aquel tiempo. La verdad era impopular en el tiempo de Cristo y es impopular en el nuestro. Lo fue después que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre, presentándole fábulas que conducen a la exaltación propia. ¿No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios? Los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ella como los judíos a sus tradiciones. Los dirigentes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Su deseo de glorificar al yo se manifestaba aún en el ritual del santuario. Amaban los lugares destacados en la sinagoga y los saludos en las plazas. Les halagaba el sonido de los títulos en labios de los hombres. A medida que la verdadera piedad declinaba entre ellos, se volvían más celosos de sus tradiciones y ceremonias. Por cuanto el prejuicio egoísta había oscurecido su entendimiento, no podían armonizar el poder de las convincentes palabras de Cristo con la humildad de su vida.
No apreciaban el hecho de que la verdadera grandeza no necesita ostentación externa. La pobreza de este hombre parecía completamente opuesta a su acerto de ser el Mesías. Se preguntaban, si es lo que dice ser, ¿por qué es tan modesto? Si prescindía de la fuerza de las armas, ¿qué llegaría a ser de su nación? ¿Cómo se lograría que el poder y la gloria tanto tiempo esperados convirtiesen a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos? ¿No había enseñado los sacerdotes que Israel debería gobernar sobre toda la tierra? ¿Era posible que los grandes maestros religiosos estuviesen en error? Pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. Era Él la personificación de la pureza y ellos eran impuros. Moraba entre los hombres como ejemplo de integridad inmaculada. Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre sus corazones. Su sinceridad revelaba la falta de sinceridad de ellos. Ponía de manifiesto el carácter güero de su piedad presuntuosa y les revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenida para ellos. Si Cristo hubiese encauzado la atención general hacia los fariseos y ensalzado su saber y piedad, le habrían recibido con gozo. Pero cuando hablaba del reino de Dios como dispensación de misericordia para toda la humanidad, presentaba una fase de la religión que ellos no querían tolerar. Su propio ejemplo y enseñanza no habían tendido nunca a hacer deseable el servicio de Dios. Cuando veían a Jesús presentar atención a aquellos a quienes ellos odiaban y repelían, se excitaban las peores pasiones en su orgulloso corazón. Con toda su jactancia de que bajo el león de la tribu de Judá, Israel sería exaltado a la preeminencia sobre todas las naciones, podrían haber soportado la defraudación de sus ambiciosas esperanzas mejor que la represión de sus pecados de parte de Cristo y el oprobio que sentían en presencia de su pureza. Mis queridos amigos, la presencia de Dios que transborda a través de nosotros podrá realizar el mismo efecto sobre las personas que nos rodean que aconteció con Jesús. Porque la presencia del poder del Espíritu Santo levanta los demonios que quieren impedir que la gloria del Señor esté presente. Permitamos que la gloria del Señor permanezca en nosotros. Confiemos en un así dice Jehová y permitamos que su poder nos guíe. No importa lo que los otros piensen. Venid y ved y gustad cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Amén. Quiero invitarles para que oremos. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, tu presencia, tu luz puede reflejar en nosotros nuestra pecaminosidad. Y no permitas que nuestro orgullo, por querer sobresalir, por querer ser reconocidos en este mundo, nos haga rechazar tu luz, nos haga rechazar tu presencia. Permítenos, Señor, humillarnos y reconocer en aquello que estamos mal, para poder, Señor, acercarnos a ti, recibir de tu misericordia y de tu gracia. Confiadamente te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones y te esperamos en nuestro próximo capítulo.